Buenos días a todos los presentes en la sala de hoy. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema modificaciones presupuestarias para reducir el riesgo de desastres y la atención de emergencia. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por objetivo brindar las pautas que los pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales deben de tener en cuenta para financiar intervenciones que contribuyen con los procesos de la gestión de riesgos de desastres en el marco de los artículos 53 y 54 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Bien, antes de dar inicio a la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la más cordial bienvenida a nuestra ponente Ashley Mesa Núñez, especialista en programas presupuestales de la Dirección de Calidad del Gasto Público de la DGPP. Bienvenida, Ashley, adelante. Gracias, Marieli, por la presentación. Buenos días con todos los presentes. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera transmitirles el saludo cordial de nuestro director, Jobert Chávez Cabrera, quien reconoce la importancia de este espacio para fortalecer el conocimiento en temas relacionados con el presupuesto público. El día de hoy nos hemos reunido para abordar el tema de lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales para el año 2025. Estos lineamientos han sido publicados el día 7 de febrero del presente año por la Dirección General de Presupuesto Público mediante el comunicado número 9. A continuación, les daré un alcance sobre las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que involucran créditos presupuestarios tanto en productos como en acciones comunes de programas presupuestales. Al respecto, se tiene que tener en cuenta los marcos relacionados con estas modificaciones. En este sentido, tenemos los literales B y D del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Así también tenemos el literal A del artículo 33 de la Ley 32.185, que es la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Bajo este contexto, lo que podemos observar en la presente lámina es que no está permitido realizar modificaciones presupuestarias que involucren créditos presupuestarios en programas presupuestales para habilitarlos en otras categorías presupuestarias que son como APNOP y acciones centrales. Por su parte, lo que está permitido y bajo ciertos supuestos es la modificación presupuestaria que involucra recursos programados en programas presupuestales para habilitarlos dentro o entre programas presupuestales. A continuación, tenemos tres supuestos de los que ya había mencionado anteriormente y vamos a empezar con el supuesto A. El supuesto A surge cuando se prevé anular créditos presupuestarios o recursos de productos que se encuentran en programas presupuestales, tras cumplir con la meta programada de indicadores de producción física. Por tanto, como condición necesaria para poder realizar este tipo de modificaciones presupuestarias, se tiene que tener en cuenta que se haya alcanzado las metas programadas de los indicadores de producción física, que en este caso serían para el presente año. Adicional a ellos, se tiene que tener en cuenta lo establecido en el literal A del artículo 33 de la Ley de Presupuesto, en el cual se indica que este tipo de modificaciones solo puede habilitarse en productos dentro del mismo programa presupuestal o en su defecto en otros productos de otros programas presupuestales. Para el supuesto A no se requiere de opinión de la DGPP, se pueden realizar las modificaciones presupuestarias en los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local, y se puede realizar durante todo el año. En lo que respecta al supuesto B, este ocurre cuando se prevé anular créditos presupuestarios de productos de programas presupuestales,
sin haber alcanzado las metas de los indicadores de producción física. Bajo este escenario, es importante o necesario que los pliegos soliciten y cuenten con la opinión favorable de la DGPP. Adicional a ello, y de acuerdo con lo establecido en el literal B del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo, los pliegos deben tener en consideración que la habilitación de los recursos anulados puede realizarse hacia otros productos o hacia acciones comunes dentro del mismo programa presupuestal o en diferentes programas presupuestales, para lo cual debe tenerse en cuenta o priorizarse la no afectación de las metas de los indicadores de producción física. En caso de que ello no sea posible, se deberá justificar dicha afectación con base en información histórica, con base en información de factores no contemplados, con cambios en la normativa vigente, entre otros sucesos imprevisibles. A diferencia del supuesto A, para el supuesto B sí se requiere de la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público, como mencioné anteriormente. Igual también se pueden realizar por los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Aquí las solicitudes las debe remitir el pliego hasta el 3 de marzo del presente año, la cual requiere de la opinión favorable de la DGPP como fecha máxima hasta el 24 de marzo del presente año. Y por último, para que puedan realizar estas modificaciones presupuestarias una vez que se les remitió la opinión favorable, tienen hasta el 31 de marzo del mismo año. En lo que respecta al supuesto B, este aplica cuando se prevén anular créditos presupuestarios en acciones comunes de programas presupuestales. Al respecto, y de acuerdo con lo establecido en el literal D del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo, en este caso, la habilitación de recursos anulados puede efectuarse hacia otras acciones comunes dentro del mismo programa presupuestal o entre programas presupuestales. Asimismo, se pueden realizar también a productos dentro y entre programas presupuestales. A diferencia del supuesto A, en este caso no se necesita alcanzar metas programadas de indicadores de producción física, no requiere tampoco de la opinión favorable de la DGPP, se puede realizar a través de los 3 niveles de gobierno y se puede realizar durante todo el año. A continuación, en la siguiente lámina, se abordarán los tipos de modificaciones presupuestarias que están permitidas. Aquí, como podemos observar en el supuesto A, se presentan 2 escenarios. Tenemos el caso 1, en el que se puedan realizar modificaciones presupuestarias que anulan recursos del producto 1, en este caso, para habilitarlos en el producto 2 del mismo programa presupuestal, que en este ejemplo sería el programa presupuestal X. Luego tenemos el caso 2, en el que se pueden habilitar recursos en el producto 1 del programa presupuestal Y, una vez anulados del producto 1 del programa presupuestal X, entre diferentes programas presupuestales. En lo que respecta al supuesto B, tenemos 4 escenarios y los vamos a reflejar en 4 casos. El caso 1 es cuando se pueden anular recursos del producto 1 para habilitarlos en el producto 2 del mismo programa presupuestal, que sería programa presupuestal X. Luego tenemos el caso 2, en el que se pueden anular recursos del producto 2 del programa presupuestal X para habilitarlos en el producto 2 del programa presupuestal Y. Como caso 3, tenemos aquellas modificaciones que involucran anular recursos del producto 1 del programa presupuestal X para habilitarlos en acciones comunes del mismo programa presupuestal. Y por último, en el supuesto B, tenemos las modificaciones que implican anular recursos del producto 1 del programa presupuestal X para habilitarlos en acciones comunes de otro programa presupuestal, que en este caso sería el Y. En lo que respecta al supuesto C, también contamos con 4 escenarios, siendo el primer caso aquellos que permiten anular recursos de acciones comunes para habilitarse en acciones comunes dentro del mismo programa presupuestal. En este caso, podrían ser habilitaciones donde se anulen recursos de una actividad dentro de acciones comunes para habilitarlos en otra actividad dentro de acciones comunes en el mismo programa presupuestal.
Como caso 2, tenemos que se pueden anular recursos de acciones comunes del programa X para habilitarlos en acciones comunes de otro programa presupuestal. En este caso sería el programa presupuestal Y. Como caso 3, las habilitaciones serían desde acciones comunes de un programa presupuestal hacia productos del mismo programa presupuestal. Y por último, en este supuesto tenemos anulaciones que van desde acciones comunes del programa presupuestal X para habilitarlos en acciones comunes del programa presupuestal Y. A continuación, se van a indicar algunas pautas para la solicitud de la opinión favorable. Para ello es necesario la presentación de 3 documentos en específico, que es el oficio de solicitud de opinión favorable, el informe técnico de la Oficina de Presupuestos del pliego, quien haga sus veces, y sus respectivas fichas. En lo que respecta al oficio de solicitud de opinión favorable, es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien hace sus veces en el pliego el que remite dicha solicitud. Para ello, este oficio tiene que ser junto con otros documentos que son el informe técnico de la Oficina de Presupuestos del pliego y las fichas. Ahora, en lo que respecta al informe técnico, este debe ser reelaborado por la Oficina de Presupuestos o quien haga sus veces en el pliego. Para ello, se tiene que tener en cuenta que toda la información que se incluye en dicho informe tiene carácter de declaración jurada. Por último, en el informe debe precisar tanto tipo de modificación presupuestaria, resumen que sintetice la evaluación de la propuesta. También la justificación que se incluya en el informe debe guardar relación con la justificación que se va a presentar en las fichas que a continuación estamos mencionando. Las fichas también son elaboradas por la Oficina de Presupuesto o quien hace sus veces y contamos con 2 fichas dependiendo de la naturaleza. La ficha 3 y 4, que forman parte del formato 1 que se encuentra en el módulo de recolección de datos, hace referencia a aquellos gastos vinculados a personal activo, pensionistas y casas. A diferencia de la ficha 1 del formato 32, también de este mismo módulo, que se tiene que registrar cuando no están relacionados con gastos de personal activo, pensionistas y casas. Las fichas se tienen que remitir en formato Excel. Para el llenado de las fichas es importante que se incluyan o se tengan en consideración que las metas de los indicadores de producción física deben estar alineadas con las estructuras funcionales de los programas presupuestales, en específico con las unidades de medida. Asimismo, la información presupuestal puede validarse con consulta amigable de la ejecución de gasto registrada en el CIASP, al igual que la información de las metas de los indicadores de producción física. A continuación, les queremos dar a conocer algunos de los contactos para que nos puedan remitir consultas relacionadas con esta presentación o con los lineamientos de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Está mi contacto, que es amesan@mef.gov.p. También tenemos el contacto de Pedro Picó, que es ppicó@mef.gov.p, y de María Claudia Prado, que es mpradof@mef.gov.p. Muchas gracias por estar atentos en esta oportunidad. Muchas gracias, Ashley, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Tenemos la primera pregunta. ¿Por qué no se puede aplicar el literal A del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440? Adelante, Ángel. Esto no se puede aplicar porque tenemos el literal A del artículo 33 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2025, que suspende al literal A del inciso 4 del numeral 48.1 del decreto legislativo. Por tanto, no se podrán realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que impliquen anular recursos de un producto, de un PP, para habilitarlos en acciones comunes o en inversiones de otros PPs o del mismo programa presupuestal.
Gracias, Ashley. Tenemos la siguiente consulta. ¿En qué caso se debe llenar las fichas número 3 y 4 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, y en qué casos llenar las fichas número 1 del formato 32, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales? Adelante, Ashley. Gracias. Las fichas 3 y 4 del formato 21, que es el formato de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, se utilizan cuando las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales implican gastos de personal activo, pensionistas y casa. En cambio, la ficha número 1 del formato 32 es utilizada para aquellos casos que no involucran gastos de personal activo, pensionistas y casa. Gracias. La siguiente consulta y la última. ¿Cuál es el marco a aplicar para el caso de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que involucren créditos presupuestarios previstos en proyectos de programas presupuestales? Adelante, Ashley. Gracias. Sí, en este caso, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que involucran créditos presupuestarios previstos en proyectos de programas presupuestales se enmarcan en lo regulado en el artículo 11 de la Ley 32.185, que es la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año 2025, y también en la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es INVIERTE-PM. Muchas gracias, Ashley, por absolver las consultas de nuestros participantes. Ahora sí, cederé la palabra a nuestra siguiente ponente, Rosa Huacho Choxe, especialista en gestión del riesgo de desastres de la Dirección de Presupuesto Temático de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenida, Rosa, adelante. Gracias, Marieli. Buenos días con todos los participantes en la sala. Les traslado el saludo cordial del doctor Víctor Bocángel, director de la Dirección de Presupuesto Temático. Desde nuestra dirección consideramos importante que los pliegos conozcan y apliquen las herramientas previstas para la reducción del riesgo de desastres y para la atención de emergencias. En ese sentido, en la presente exposición se presentará el tema aplicación de los artículos 53 y 54 de la Ley número 32.185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. En la siguiente lámina veremos el contenido de la exposición. La exposición está dividida en dos partes. La primera es ver el contexto en el cual se enmarcan los artículos 53 y 54 de la Ley de Presupuesto, y en la segunda parte veremos ya el desarrollo de las pautas para la aplicación de ambos artículos. Bien, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastre. En ese marco, en la presente lámina se muestran las herramientas de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres vinculadas con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. En primer lugar, la primera herramienta son los recursos presupuestales del pliego, es decir, el presupuesto institucional de apertura y todas las modificaciones presupuestarias que se realicen durante el año fiscal. Adicionalmente, se cuenta con otras herramientas como los recursos del FONDES y los recursos de la reserva de contingencia, ¿no? Los cuales se han previsto para situaciones que por su naturaleza y coyuntura no se encuentran previstos en el presupuesto de las entidades. En las siguientes láminas vamos a desarrollar de manera general las herramientas del sistema, ¿no? Para los componentes reactivo, así como para los componentes prospectivo y correctivo. Adelante, por favor. Bien, en la lámina vemos las herramientas vinculadas al sistema de presupuesto, ¿no? Para el componente reactivo. La primera herramienta es el presupuesto del PP 68. En este caso, los pliegos tienen que identificar los recursos programados y ejecutar el presupuesto del producto 3.734, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. En segundo lugar,
También los pliegos pueden efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de las categorías presupuestarias, acciones centrales y APNOP, a excepción de aquellas partidas restringidas mediante norma con rango de ley, para destinarlas al financiamiento de actividades o inversiones del programa presupuestal 068. En caso de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que involucren programas presupuestales, tener en cuenta los lineamientos publicados a través del comunicado 09. De igual manera, en el marco de las declaratorias de estado de emergencia, los pliegos pueden efectuar modificaciones presupuestarias, ¿no?, en aplicación del artículo 53 de la ley 32.185 para financiar actividades de emergencia para la atención del peligro inminente y desastres. Este artículo se va a detallar en las siguientes láminas. De no contar con recursos disponibles, los pliegos pueden solicitar recursos al FONDES, ¿no?, para la atención de las zonas declaradas en estado de emergencia. En la siguiente lámina, adelante por favor. Sí, en esta lámina, se observa de igual manera las herramientas con las que se cuenta para los componentes prospectivo y correctivo. En primer lugar, el programa presupuestal 068, las modificaciones presupuestarias que se pueden realizar. Y en el tercer recuadro, ustedes pueden ver las disposiciones específicas de la ley de presupuesto para efectuar, en este caso, para el uso de recursos, así como para efectuar transferencias financieras para financiar actividades de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres. En las siguientes láminas vamos a detallar las consideraciones para la aplicación del artículo 54. De no contar con recursos, los pliegos de manera excepcional pueden solicitar recursos con cargo al FONDES, ¿no?, para, en este caso, la atención para la reducción del riesgo de desastres de distritos o ámbitos geográficos con niveles de peligro y riesgo o riesgo de nivel alto y muy alto. Adelante, por favor. Tener en cuenta que en el capítulo 7 de la Ley de Presupuestos se encuentran todas las disposiciones especiales en materia de gestión de riesgo de desastres, de los cuales solamente vamos a detallar las pautas del artículo 53 y 54. Adelante, por favor. Bien, pautas para la aplicación de los artículos 53 y 54, los cuales fueron publicados a través del comunicado 007. Adelante. El objeto, establecer pautas para la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 53 y 54 de la Ley de Presupuesto. El alcance de las pautas es a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, que estén comprendidos en el PP 68. Para efectos de aplicar las pautas, los pliegos, a través de sus oficinas de presupuesto, deben verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en ambos artículos. Asimismo, las modificaciones presupuestarias a las que se hace referencia se sujetan a las autorizaciones, restricciones y demás disposiciones establecidas en la normativa vigente al momento de su realización. Tener en cuenta que esos artículos no te exoneran, por ejemplo, del artículo 9 de la Ley de Presupuesto, por lo tanto, no se podría modificar recursos de servicios básicos, tampoco de planilla, entre otros. De igual manera, no se podría modificar inversiones que han sido financiadas a través de transferencias de partidas, ¿no?, con normas con rango de ley o con decretos supremos. Adelante, por favor. Bien, vamos a desarrollar el artículo 53, que autoriza efectuar modificaciones presupuestarias para la atención del peligro inminente y de desastres e información sobre bienes de ayuda humanitaria. Este artículo es de aplicación para los 3 niveles de gobierno. Siguiente. El numeral 53.1 del artículo 53 autoriza a los 3 niveles de gobierno para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, así como incorporar saldos de balance provenientes de diferentes rubros. El artículo detalla las fuentes de financiamiento y rubros comprendidos en el numeral 53.1. Asimismo, el artículo considera ciertas excepciones, ¿no?, que permiten modificar de inversiones para financiar actividades, así como modificar de gasto de capital para
financiar gasto corriente, de igual manera de programas presupuestales. Adelante. Bien. Las oficinas de presupuesto tienen que verificar lo siguiente: que se financien intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna de zonas en desastre, de los niveles 4 y 5 a los que se refiere el artículo 43 del reglamento de la ley del SINAGER, y que cuenten con declaratoria de estado de emergencia vigente al momento de realizar la modificación presupuestaria. A la fecha se encuentra vigente el decreto 07-2025 de PCM, ¿no?, que declara el estado de emergencia en varios distritos de diversos departamentos por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. Siguiente. De igual manera, los pliegos deben verificar que se financia en la actividad 56144, atención de actividades de emergencia del PP 68. Tener en cuenta que la ejecución de estas actividades o de esta actividad debe sujetarse a las competencias de los pliegos. Para dicho efecto, las finalidades de la actividad 56144 se detallan en el anexo 1 de las pautas, las cuales se encuentran aprobadas y activas para el año fiscal 2025. Asimismo, la estructura funcional programática se encuentra en los enlaces que se muestran en la lámina. Adelante. Bien. Adicionalmente, en el anexo 2 de las pautas se detallan las finalidades de la actividad 56144 con mayor nexo de causalidad a emergencias frente a lluvias intensas y peligros asociados, así como frente a déficit hídrico e incendios forestales. En la siguiente lámina vamos a ver las finalidades asociadas al peligro, lluvias intensas y peligros asociados. Adelante, por favor. Bien. En esta lámina se observa todas las finalidades para hacer frente a las lluvias intensas y peligros asociados. El detalle de qué se puede adquirir o qué se puede contratar ya lo va a dar la PCM, el representante de la PCM. Adelante. Asimismo, el anexo 2 de las pautas contiene las finalidades asociadas a otros peligros. Adelante, por favor. Sí, aquí vemos todas las finalidades asociadas a déficit hídrico. La siguiente, así es. En esta lámina vemos todas las finalidades para hacer frente a los incendios forestales. Adelante. Bien. En el caso que un pliego identifique la necesidad de habilitar una finalidad diferente a la señalada en el anexo 2, debe verificar que la finalidad tenga un nexo de causalidad con la emergencia declarada, y además que esta debe ejecutarse en la actividad 56144. Adelante. La actividad se debe ejecutar tomando en cuenta la información recogida en las etapas de la evaluación de daños y análisis de necesidades o de la ficha de peligro inminentes, ¿no?, según corresponda. Debe estar registrada también en la plataforma SIMPA. Esta información recogida a través de los formularios SEDAN o de la ficha de peligro inminente es el principal sustento de la necesidad de las actividades que se vayan a ejecutar. Adelante. Posterior a la modificación presupuestaria, una vez culminada con la ejecución, los pliegos, en este caso los 3 niveles de gobierno, deben remitir al INDECI un informe sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos dentro de los 15 días calendarios siguientes determinado cada trimestre. Asimismo, en caso de los gobiernos regionales, deben remitir al INDECI un informe que incluya la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, así como el stock de bienes de ayuda humanitaria, la distribución y atención en el marco de las emergencias registradas en el SIMPAD. Adelante. Bien, tener en cuenta que el numeral 9.10 del artículo 9 de la ley 32.185 prohíbe realizar anulaciones con cargo a los créditos presupuestarios de la actividad 56144. Por ello, la recomendación es que se efectúen modificaciones presupuestarias, ¿no?, teniendo en cuenta la necesidad, lo estrictamente necesario, ¿no?, para atender la emergencia. Luego de culminadas las intervenciones ante el peligro inminente o la atención de desastres,
y de contar con saldos de libre disponibilidad, los pliegos pueden destinar dichos recursos a favor de otras intervenciones cuya finalidad se encuentre en la misma actividad 561.44. Para ello, tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el referido artículo 53, tales como contar con declaratoria de estado de emergencia vigente. En la lámina mostramos un ejemplo de saldos disponibles de la finalidad limpieza y desconatación de cauces, los cuales están siendo reorientados a la finalidad atención de la transitabilidad de las vías, ¿no? Dentro de la misma actividad 561.44 del PP 68. En caso de modificaciones presupuestarias que involucren recursos de FONCOR, los gobiernos regionales deben priorizar el uso de aquellos recursos no vinculados a inversiones de impacto regional. Siguiente, por favor. Los pliegos bajo responsabilidad de sus oficinas de presupuesto efectúan la revisión y evaluación, así como la aprobación de las notas de modificación presupuestaria, las cuales se registran en el módulo presupuestal del aplicativo Operaciones en Línea del CIAP-SP. En consecuencia, los pliegos no necesitan remitir a la DGPP la solicitud de aprobación de notas de modificación presupuestaria. Adelante. Consideraciones adicionales. Tener en cuenta que para las modificaciones presupuestarias en aplicación del artículo 53, la aprobación de la nota de modificación presupuestaria se debe realizar durante la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia, incluyendo sus prórrogas. La oficina de presupuesto, previa la aprobación de las notas, debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 53. Para tal fin, pueden utilizar el cuadro detallado en el anexo 4. La ejecución de gastos se sujeta a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público y los pliegos son responsables de la atención oportuna e inmediata de la población afectada por los desastres. Siguiente. Bien, en la lámina se muestra la ficha con la información que debe verificar en aplicación del artículo 53, así como el sustento correspondiente, ¿no?, para la aprobación de las notas modificatorias. Siguiente, por favor. Bien, a partir de esta lámina vamos a exponer el artículo 54, recursos para contribuir a la reducción del riesgo de desastres. Este artículo es de aplicación a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Siguiente. Ahí. El artículo 54 autoriza a los gobiernos regionales y locales para utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes del rubro canon, sobrecanon y regalía minera, así como utilizar hasta el 20% de los recursos efectivamente transferidos por concepto de FONCOR, así como incorporar saldos de balance generados por dicho fondo. Al igual que el artículo 53, este artículo también contiene excepciones que permiten modificar de inversiones para financiar actividades, para modificar de gasto de capital a gasto corriente, también para modificar programas presupuestales. Siguiente. Para la verificación del porcentaje, en las pautas se consideraron unas tablas de verificación diferenciado tanto para el rubro canon como para el rubro FONCOR. Siguiente, por favor. Bien, la verificación de las transferencias, así como la información de flujos de ingresos y saldos, se puede realizar a través de las consultas específicas que se encuentran en el portal de transparencia económica del MEF. Adelante. Los recursos que se mencionan en el artículo 54 financian las siguientes actividades: limpieza y formatación de cauces de ríos, quebradas, canales y drenes, la protección de márgenes de ríos y quebradas, control de zonas críticas y faja marginal en cauce de ríos, revegetación y mantenimiento de especies nativas, tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres, diques para el control de cárcavas, así como las actividades comprendidas en el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. En el siguiente anexo, adelante, por favor, se detallan las actividades del artículo 54 asociados a la cadena funcional programática del PP 68. Siguiente. En esta lámina también se detallan las actividades en el marco del artículo 54 vinculadas con el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. Siguiente, por favor.
Respecto al plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, tener en cuenta que tiene que tener la opinión técnica favorable del CNPRED, contar con aprobación por la instancia correspondiente y encontrarse publicado en el SIGRIP. En caso que el gobierno regional o gobierno local identifique la necesidad de habilitar una actividad del plan de prevención y reducción de desastres diferente a las señaladas en el anexo 3, debe verificar que se cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 54. Adelante. Bien. ¿Qué actividades se financian? Las actividades se ejecutan en puntos críticos identificados y ámbitos geográficos determinados con niveles de peligro y o riesgo de nivel alto y muy alto ante los diversos peligros, ¿no? Tales como inundaciones, deslizamiento de tierras. Estos peligros y o riesgos deben ser identificados y georreferenciados por la respectiva entidad técnico-científica. Esta información tiene que se publica en el visor de mapas del SIGRIP. Adelante. Las actividades mencionadas en el artículo 54 no deben haber recibido financiamiento con cargo a los recursos del FONDES, tampoco debe haber recibido financiamiento en el marco de las declaratorias de estado de emergencia por peligro inminente o desastre. La verificación se realiza en la consulta de gasto FONDES y en la consulta de gasto emergencias FE del portal de transparencia económica del MEP. Adelante. Culminada la ejecución de las intervenciones, dentro de los 15 días calendarios siguientes, determinado cada semestre, los gobiernos regionales y gobiernos locales deben remitir al CNPRED un informe sobre las acciones realizadas y así como los resultados obtenidos en marco de aplicación del artículo 54. En caso de modificaciones presupuestarias que involucren recursos de FONCOR, los gobiernos regionales deben priorizar el uso de aquellos recursos no vinculados a inversiones de impacto regional. Las autorizaciones contempladas en el artículo 54 no impide que los gobiernos regionales y gobiernos locales financien inversiones de reducción del riesgo de desastres con cargo a estos recursos de Canon y FONCOR. Adelante. Al igual que el artículo 53, las notas de modificación presupuestaria son evaluadas y aprobadas por los pliegos bajo responsabilidad de sus oficinas de presupuesto. Las mismas que se registran en el módulo presupuestal del aplicativo de operaciones en línea del CIAF-FP. Por lo tanto, los pliegos no necesitan remitir a la DGPP la solicitud de aprobación de las notas de modificación presupuestaria. Adelante. Consideraciones adicionales. En el caso del artículo 54, no es requisito contar con una declaratoria de estado de emergencia, por lo que las notas se pueden aprobar durante el año fiscal 2025. Las oficinas de presupuesto verifican el cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 54. Para tal fin, pueden usar los cuadros detallados en el anexo 4. La ejecución del gasto se sujeta a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Finalmente, los pliegos son responsables de la atención oportuna e inmediata de la población expuesta. Adelante. En la lámina se observa la información que debe verificar en aplicación del artículo 54, así como el sustento técnico que se debe adjuntar, ¿no? En caso corresponda. Siguiente. Bien, hasta aquí mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu exposición. Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Tenemos una primera consulta. ¿Hay un tope máximo para efectuar modificaciones presupuestarias en el marco de los artículos 53 y 54 de la Ley 32.185? Adelante, Rosa. En cuanto al artículo 53, no establece un tope máximo. Sin embargo, se recomienda modificar los recursos estrictamente necesarios para atender la emergencia, sustentado en la evaluación de daños o ficha de peligro inminente registrado en el SIMPAC. En el caso del artículo 54, sí se establece hasta un máximo del 20% de los recursos provenientes del rubro canon, sobre canon y regalía minera, así como hasta un máximo del 20% de los recursos efectivamente transferidos por concepto de FONCOR, así como para incorporar los saldos de balances generados por dicho fondo. Gracias, Rosa. Tenemos una siguiente consulta.
¿Es posible realizar una modificación presupuestaria para atender una emergencia sin contar con una declaratoria de estado de emergencia? Adelante. Sí es posible realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de la categoría presupuestaria Acciones Centrales y APNOP, a excepción de aquellas partidas restringidas mediante norma con rango de ley para destinarlas al PP 68. Gracias, Rosa. Y una última consulta. ¿Qué herramientas presupuestarias existen para atender una emergencia por las lluvias intensas? Adelante, Rosa. Sí, se cuenta con 4 herramientas. En primer lugar, el PP 68, por lo que se debe identificar y ejecutar los recursos programados en el producto capacidad instalada. Si estos recursos no fueran suficientes, los pliegos pueden efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos de la categoría presupuestaria Acciones Centrales y APNOP, a excepción de aquellas partidas que restringidas mediante norma con rango de ley. Adicionalmente, en el contexto de una declaratoria de estado de emergencia, los pliegos pueden efectuar modificaciones presupuestarias en el marco del artículo 53 de la Ley de Presupuesto y también pueden solicitar recursos con cargo al FONDES. Gracias. Muchas gracias, estimada Rosa, por tu exposición. Ahora sí, continuamos con la ronda de exposiciones para el día de hoy y presentamos a nuestro ponente Miguel Ángel Figueroa Aramburu, representante de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Miguel Ángel, adelante. De acuerdo, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, de parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y agradeciendo por la participación en este webinar, iniciando con la presentación, si pudiéramos pasar a la primera lámina, por favor. Adelante. Sí. Siempre es importante iniciar con la identificación de los principales actores y roles que componen al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Empezando por aquel que tiene el rol rector y articulador en cuanto a la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres. Haciendo esta coordinación en directa con aquellos que ocupan el rol técnico asesor, que son las entidades como el CEPLAN, el CNEPRED y el INDECI, que según la normativa se encuentran alineados a la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, que son estos componentes de la gestión del riesgo de desastres a través de los cuales se va a construir tanto y alinear los procesos como las intervenciones que se van a presentar. Asimismo, el rol ejecutor, ¿no? Es decir, aquellas entidades que realizan y brindan estas intervenciones, ¿no? Estos bienes y servicios hacia la población, son los gobiernos nacionales, ¿no? El gobierno regional y los gobiernos locales. Son estas entidades, ¿no?, las que articulan sus intervenciones dentro de los principales instrumentos del presupuesto por resultados. Es importante mencionar el rol del Ministerio de Economía y Finanzas como el rector de la estrategia financiera, ¿no?, según la normativa también presentada. Si pudiéramos ver la siguiente lámina entonces, pudiéramos verificar que justamente estos instrumentos del presupuesto por resultados, ¿no?, siendo el principal de ellos, el programa presupuestal, se alinea a este marco normativo en relación a la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y a su vez también al Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, a través de los cuales se enmarca, ¿no?, la realización de los planes específicos de gestión de riesgo de desastres que se han venido desarrollando y aprobando, y también, por supuesto, ¿no?, el mismo programa presupuestal 68, del cual vamos a hacer énfasis en los distintos tipos de intervenciones para esta materia. Podemos avanzar entonces, haciendo más énfasis en relación al programa presupuestal 68, ¿no?, y recordando que este se encuentra alineada a la normativa que hemos mencionado. En esta normativa
en estos componentes que mencionamos de la gestión de riesgo de desastres, se desprenden los procesos mismos de la gestión de riesgo de desastres, los 7 procesos referidos, si vemos en este grupo de esferas de color verde primero, los procesos de la estimación, la prevención y la reducción del riesgo, ¿no? Aquellos que se centran más en aquellas etapas previas a la realización del peligro. Y también los procesos de preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Que hacen más énfasis en aquellos procesos posteriores a la realización del desastre. Entonces, en este marco, ¿no? Y teniendo en cuenta esos procesos, se construye el instrumento del programa presupuestal, ¿no? En el marco del presupuesto por resultados. Es importante mencionar que un programa presupuestal constituye un instrumento de gestión de los recursos del Estado, y particularmente el programa presupuestal 68, de una característica de articulación tanto multisectorial, en primer lugar, porque intervienen múltiples pliegos del gobierno nacional, como se van a mencionar algunos, y también tiene una articulación territorial, es decir, tienen competencias los 3 niveles de gobierno para realizar intervenciones, programar recursos y ejecutar intervenciones en este. Particularmente el programa presupuestal 68, ¿no? De reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias, que vamos a ver, tiene el resultado, ¿no? El objetivo de que la población y sus medios de vida se encuentren protegidos ante la ocurrencia de estos peligros, ¿no? Buscando la reducción de la vulnerabilidad de esta población. Si avanzamos, vemos en la siguiente lámina, vemos de manera más específica cómo se distribuyen estas intervenciones del programa presupuestal. Vamos a ver que vamos a clasificar en un primer grupo de intervenciones referidas a los productos primero del programa presupuestal, ¿no? Estos productos que se encuentran alineados a los procesos de la gestión del riesgo de desastre que hemos visto, ¿no? Particularmente estos procesos de estimación, prevención y reducción, ¿no? Alineados justamente a esta etapa previa a la ocurrencia de un desastre, ¿no? Es decir, son intervenciones regulares que se programan, ¿no? Y se planifican con antelación, alineándonos al ejercicio presupuestal. Y estos productos, bueno, que vemos aquí son 7, ¿no? Que componen estos bienes y servicios que se brindan a la población, ¿no? Desde aquellos referidos a los estudios para la estimación del riesgo, ¿no? Las personas con formación y conocimiento de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Las edificaciones seguras, el desarrollo de medidas de intervención para la protección física, los servicios públicos seguros ante las emergencias y desastres, y aquellos referidos a la preparación en relación a la población con prácticas seguras para la resiliencia y la capacidad instalada. Es importante mencionar que estas son, como menciono nuevamente, intervenciones regulares que se programan, ¿no? Y se planifican en el programa presupuestal y en el ejercicio de programación y formulación multianual del presupuesto, por lo cual no requieren de una declaratoria de estado de emergencia para poder tanto programarse como ejecutarse. Continuando entonces con el siguiente grupo de intervenciones, vemos que también existen aquellas referidas a las acciones comunes del programa presupuestal. Estas acciones comunes tienen un carácter transversal al resto de intervenciones del programa presupuestal 78. Podemos ver que existen esas 3 de desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, aquellos referidos a la asistencia y acompañamiento en gestión de riesgo de desastres, y aquellos referidos al monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y actividades. Con un énfasis particularmente, ¿no? Para términos de este webinar, al primero de ellos, ¿no? Al desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, porque justamente los gobiernos locales, al considerar o verse este punto como más relevante, dado que a través de este se desarrollan los planes de prevención y reducción de riesgo, como mencioné hace un momento, que se han venido desarrollando y publicando recientemente, ¿no? En materia de lluvias e incendios. Nuevamente, ¿no? Estas intervenciones, al ser transversales, ¿no? Y también ser parte del ejercicio de programación y formulación del presupuesto, no requieren una declaratoria de estado de emergencia para poder ejecutarse. Si avanzamos y continuamos en la siguiente lámina, podríamos ver que una siguiente clasificación de intervenciones del
del programa presupuestal 68 son aquellas referidas a las inversiones, ¿no? Alineadas a los objetivos que persigue el programa presupuestal, que podemos ver que se clasifican en estas tipologías, ¿no? Referidas a la capacidad de protección ante peligros, como son los casos de defensas ribereñas, espigones, cobertura vegetal, ¿no? El drenaje pluvial, ¿no? La capacidad del sistema de alerta temprana, la capacidad de recuperación de las unidades productoras. Estas inversiones, ¿no? Responden a los procesos de reducción y preparación, y nuevamente son esta característica, ¿no? De intervenciones que se pueden planificar, no requieren para su ejecución la habilitación de una declaratoria de estado de emergencia. Es importante mencionar que estas intervenciones responden, ¿no? A un cierre de brechas e identifican activos estratégicos, ¿no? Para su realización. Continuando entonces en la última clasificación que podríamos mencionar, ¿no? De intervenciones del programa presupuestal, ¿no? De estas 4 que hemos venido mencionando, son aquellas que ahora sí, ¿no? Van a hacer énfasis en cuanto a la aplicación de una declaratoria de estado de emergencia. Y justamente son las actividades de emergencia del programa presupuestal, ¿no? Haciendo principal énfasis en el caso de lluvias intensas y peligros asociados, ¿no? En materia de esta ponencia, podemos mencionar aquellas intervenciones referidas a la movilización y atención de brigadas, a la movilización de saneamiento básico y control de residuos sólidos, ¿no? Adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situaciones de emergencia, limpieza y descolmatación de cauces, ¿no? Defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, atención de la transitabilidad de vías, atención de daños a la salud de las personas, control de brotes, epidemias, tratamiento de agua para el consumo humano y atención de servicios esenciales frente a lluvias intensas, ¿no? Son algunas de las principales finalidades alineadas a la actividad de emergencia en materia de lluvias intensas y peligros asociados. Como así también lo son las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, es decir, las IOR, ¿no? Que se clasifican en inversiones de ampliación marginal, de la edificación u obra civil y rehabilitación de la infraestructura, así como también de inversiones de rehabilitación en infraestructura y reposición. Entonces, este tipo de intervenciones tienen una alineación con el marco establecido por la ley de presupuesto vigente, ¿no? A través del artículo 53, que fue materia de la presentación anterior, porque estas se encuentran enmarcadas para poder realizar modificaciones presupuestarias que permitan su financiamiento, ¿no? A través de modificaciones presupuestarias de recursos que provengan de cadenas regularmente restringidas. Lo que permite el artículo 53 es liberar de estos candados para poder realizar modificaciones y financiar este tipo de intervenciones particulares. Y como vuelvo a incidir, esto sucede dentro del marco de una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? La cual debe estar, a diferencia de los otros 3 tipos de intervenciones previos, vigente. En el siguiente, entonces, lámina, podemos ver la declaratoria de estado de emergencia actualmente vigente, ¿no? En materia de lluvias intensas y peligros asociados, es decir, precipitaciones pluviales, que es a través del Decreto Supremo 007-2025, donde se declara en estado de emergencia las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, ¿no? Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, ¿no? Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y el Callao. En total son 338 distritos dentro de 123 provincias de las 20 regiones que acabo de mencionar que se han declarado en estado de emergencia. Es importante considerar la vigencia, ¿no? Incido en este punto, ¿no? De la declaratoria de estado de emergencia que concluye el 11 de marzo, en particular sobre este decreto. Es importante mencionar esa vigencia porque solamente dentro de este plazo de vigencia de la declaratoria de estado de emergencia es que estaría aplicando la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias en el marco del artículo 53 de la ley de presupuesto actual. Como vamos a incidir, se ha descrito también en la presentación anterior, pero como se va a incidir también en esta. Entonces, si vemos la siguiente información, la siguiente lámina, aquí podemos primero ver
de manera un poco más general, ¿no? Aquellas intervenciones más regulares, ¿no? Más regulares del programa presupuestal 68, referidas a las lluvias intensas y peligros asociados, ¿no? Aquellas que van desde la capacidad instalada, la realización de estudios, ¿no? El desarrollo de medidas para intervención, protección física frente a peligros, los servicios públicos seguros, que como vamos a ver en esas columnas de la derecha, cuentan, la mayoría de ellas, con una articulación territorial que llega hasta un nivel local. Es decir, los gobiernos, tanto regionales como locales, tienen competencias para programar y ejecutar recursos y estas intervenciones. Este grupo de intervenciones son aquellas de carácter regular, que tienen esta característica de poder ser planificadas en el ciclo presupuestal. Pero también se hace una incidencia en este grupo, aquí vemos en la parte inferior que está pintado de color verde, porque particularmente estas intervenciones, ¿no? De desarrollo de medidas para la intervención, para la protección física, se encuentran también alineadas al artículo 54 de la Ley de Presupuesto, que permite hacer modificaciones presupuestarias sin el marco de una declaratoria de estado de emergencia. Sobre este punto vamos a incidir brevemente más adelante. Pero sí es importante hacer este énfasis, ¿no? Que se va a poder considerar, ¿no? Según el marco de presupuesto actual, realizar estas modificaciones para financiar este tipo de intervenciones alineadas al programa presupuestal 68. Si avanzamos, la siguiente lámina, esto ya se ha explicado también en la presentación anterior, ¿no? Básicamente estamos resumiendo, ¿no? Los principales puntos del artículo 53, volviendo, ¿no? A hacer incidencia en el caso de una declaratoria de estado de emergencia para poder hacer modificaciones presupuestarias, ¿no? Esto es lo que autoriza este artículo. Esas modificaciones presupuestarias van a ser siempre con cargo a recursos del presupuesto institucional con el que cuente ya la entidad, ¿no? Es decir, de recursos ordinarios, determinados, directamente recaudados del FONCOR, del Foncomún, constaré ahí listados, ¿no? Siempre para financiar las intervenciones de peligro inminente, ¿no? O de atención oportuna ante los peligros, ¿no? Dependiendo del tipo de declaratoria. Estas intervenciones que acabamos de mencionar se encuentran alineadas al programa presupuestal 68 en el marco de las actividades de emergencia. Existen también algunos criterios importantes a considerar en cuanto a lo que se cita, ¿no? En este artículo, ¿no? En relación a las zonas declaradas, es decir, los niveles 4 y 5 de emergencia, y como se va a ejemplificar, ¿no? En este articulado también el proceso de rendición de cuentas al INDECI en cuanto a las intervenciones realizadas, ¿no? Con la labor de para poder ejecutar estas intervenciones, haber realizado la evaluación de daños y análisis de necesidades, es decir, la ficha de DAM y la ficha de peligro inminente, ¿no? Las cuales deben encontrarse registradas en el SIMPAT para poder realizar estas actividades. Entonces, en este marco, si avanzamos en la siguiente, podemos volver a mencionar de manera más específica aquellas intervenciones que pueden ser materia, ¿no? Ser financiadas a través de las modificaciones presupuestarias del marco del artículo 53, con el énfasis en las lluvias intensas y peligros asociados, ¿no? Son aquellas que mencionamos, ¿no? De movilización y atención de brigadas, medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos, adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia, limpieza y colmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje, canales de riego, atención de la transitabilidad de vías, atención de daños de salud de las personas, control de brotes y epidemias, tratamiento de agua para el consumo humano y atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones, todas con un nivel de articulación tanto regional como local, ¿no? Y alineadas a estas funciones, ¿no? Que se encuentran tipificadas en el clasificador de gastos del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de los cuales también se van a identificar una serie de insumos que van a poder ser financiados para poder habilitar estas intervenciones. Continuando en la siguiente, podemos ver algunos ejemplos justamente de las principales intervenciones a ser financiadas en materia de estas modificaciones presupuestarias, ¿no? En un contexto de emergencia.
¿no? En un contexto de una declaratoria de estado de emergencia, incidiendo con la limpieza y descolmatación de cauces y defensas ribereñas, ¿no? Sistemas de drenaje y canales de riego. Por ejemplo, viéndose la posibilidad de realizar el servicio de alquiler de maquinaria, ¿no? Capa baja para el traslado, combustible, carburante, ¿no? Adquisición de repuestos, accesorios, son algunos de los insumos que pueden ser considerados para poder ser financiados a través de esta intervención en el marco de esta declaratoria. En cuanto a la atención de la transitabilidad de vías, ¿no? Se incide, ¿no? Podemos poner como ejemplo los insumos de servicios de alquiler también ¿no? de maquinarias, de adquisición de combustibles y carburantes. En el caso de movilización y atención de brigadas, estaríamos identificando entre los insumos en el listado de insumos, los viáticos que comprenden los gastos de administración y hospedaje para estas brigadas, en cuanto a su capacitación que se pueda realizar, el combustible para el transporte, ¿no? de estas brigadas, el alquiler de equipos específicos y el equipamiento. Así como también estos, en el caso de la adquisición y entrega de insumos, algunos bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Como son arroz, atún, raciones frías, ¿no? Kits de servicios higiénicos, son algunos ejemplos que se ven en el listado de insumos. Es importante mencionar también que, bueno, estos son algunos de los casos principales, ¿no? de los insumos que pueden ser financiados a través de estas finalidades alineadas a la actividad de emergencia. La presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, tiene en su portal institucional, se va a publicar un listado mucho más específico, ¿no? que abarca estos ejemplos de todos los insumos, ¿no? que pueden ser financiados a través de estas finalidades que se alinean a las actividades de emergencia. Justamente esta publicación va a ser realizada entre hoy y mañana para poder alinearse a lo que se va a realizar la próxima semana, que son unos talleres específicos, justamente para difundir estas orientaciones, ¿no? Si avanzamos a la siguiente lámina, justamente podemos... Bueno, en las siguientes láminas vamos a mencionar eso con un poco más de detalle, ¿no? Pero antes, volviendo, ¿no? a este artículo 54, ¿no? Este artículo 54 de la Ley de Presupuesto que también autoriza modificaciones presupuestarias, pero en este caso no se requiere de una declaratoria de estado de emergencia para poder realizarse, ¿no? Son aquellas que pintamos de color verde en cuanto a intervenciones referidas a la limpieza y descolmatación de cauces, ¿no? Protección de márgenes de ríos, control de zonas críticas y fajas marginales, por ejemplo, ¿no? que se encuentran alineadas a las intervenciones del programa presupuestal 68. Como ya se mencionó en la presentación anterior, también es importante que no exista una duplicidad en cuanto a los instrumentos financieros de estas intervenciones, ¿no? Es decir, que no sean zonas donde se ha visto ya financiamiento a través del FONDES, ¿no? O una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Sino que son propios, ¿no? de este artículo. Y ahora sí, continuando con lo que había mencionado hace un momento, ¿no? En cuanto a esta difusión de orientaciones, donde se va a tipificar de una manera más detallada estos pasos, este proceso para la realización de modificaciones presupuestarias y la identificación de estos insumos que se están priorizando, ¿no? Financiar para cada una de las finalidades alineadas a las actividades de emergencia. Esto va a ser justamente materia de los talleres macrorregionales que viene organizando Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. A través de estos 4 talleres macrorregionales que están programados a realizarse a partir de la próxima semana, ¿no? El primero de ellos en Cusco, tendremos también uno en Lima, en Cajamarca, ¿no? el viernes de la próxima semana, y también la siguiente semana en Ayacucho, donde se van a brindar estas orientaciones y estas precisiones técnicas para la realización de las modificaciones presupuestarias. Si vemos la siguiente lámina, podemos ver en la siguiente lámina el detalle, ¿no? El detalle de la convocatoria que se ha realizado para estos talleres, ¿no? A través de esta convocatoria que se realizó a través del oficio múltiple número 11. De todas maneras, como se van a compartir los materiales de estas presentaciones, aquí se está dejando un enlace en la parte inferior izquierda de la pantalla, donde
todos los que, bueno, estas sedes, ¿no?, que han sido convocadas, o los gobiernos, personal de los gobiernos locales, de las municipalidades o del gobierno regional, pueden registrarse para que puedan asistir, ¿no?, en estas fechas tipificadas, ¿no? Entonces todos pueden hacerlo, ¿no?, porque van a tener acceso a este material para que puedan asistir y reciban estas orientaciones específicas que se han coordinado también con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es muy importante su registro en eso. Avanzamos, por favor. Siempre compartimos dentro del equipo particular referido al programa presupuestal 68 de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres estos enlaces, estos correos para las coordinaciones en la materia del caso de la presidencia del Consejo de Ministros. Bien, eso sería entonces la siguiente lámina de mi parte. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Primera consulta. ¿Qué intervenciones son prioritarias para responder frente a lluvias intensas y peligros asociados? Adelante, Miguel Ángel. Sí, gracias. En cuanto a las intervenciones prioritarias, son aquellas que he mencionado se alinean a las actividades de emergencia del programa presupuestal, haciendo énfasis en aquellas referidas a la limpieza y escolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, así como también aquellas referidas a la atención de transitabilidad de vías, movilización y atención de brigadas, y las de adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situaciones de emergencia. Estas finalidades y los insumos que son parte de las mismas, ¿no?, que las componen, es información que va a ser parte de las comunicaciones que va a tener, ¿no?, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En su página web se va a compartir este detalle también de estos listados. Gracias, Miguel. Tenemos la segunda consulta. Si no se cuenta con declaratoria de estado de emergencia, ¿puedo realizar modificaciones presupuestarias de emergencia? Adelante, Miguel. Gracias. En el marco del artículo 53, se requiere que exista una declaratoria de estado de emergencia para poder realizar modificaciones presupuestarias para financiar actividades de emergencia. Sin embargo, en el marco del artículo 54 de la Ley de Presupuesto, no se requiere de una declaratoria de estado de emergencia para poder hacer una modificación presupuestaria. La diferencia va a ser en qué es lo que se busca financiar y el tipo de intervención que se va a realizar, ¿no? Si es una actividad de emergencia, sí se requiere de la declaratoria. Si no lo es, y son aquellas tipificadas en el marco del artículo 54, no la requiere. Gracias, Miguel. Tenemos una última consulta. Ya concluyó la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia y mi gobierno local aún no ha ejecutado todos los recursos de la modificación presupuestaria. ¿Qué sucederá con los recursos no ejecutados? Adelante. Bien, es importante mencionar que la modificación presupuestaria debe darse dentro de la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia. Eso es lo que habilita, ¿no?, este artículo 53, ¿no?, en el marco de una emergencia. Sin embargo, la ejecución misma de los recursos no se encuentra directamente tipificado en este artículo. Ahí tendríamos que identificar lo que señala en general la Ley de Presupuesto, que los recursos, ¿no?, de las entidades deben ser ejecutados hasta antes del cierre del año fiscal, es decir, el 31 de diciembre. Sin embargo, entendemos que como es una emergencia, ¿no?, y las intervenciones son para dar una respuesta, ¿no?, inmediata, no debería extenderse mucho más de unos días, ¿no?, tal vez algunas semanas, la ejecución misma de los recursos, dado que si cierra el año fiscal y estos no son ejecutados, pues estos retornarían al Tesoro. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu respuesta. Ahora doy la bienvenida a nuestro siguiente ponente, Mijailo Veneros Guevara, sectorista del sector Prevención y Atención de Emergencias por Desastres de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Bienvenido, Mijailo. Adelante. Buen día con todas y todos. Es un gusto estar acá en este ciclo de conferencias en el webinar
El día de hoy vamos a ver todo lo que son inversiones IOR en el estado de emergencia por peligro inminente, de acuerdo al decreto supremo 007 de la PCM. Siguiente, por favor. Bueno, esos son los 3 puntos que vamos a ver. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo primero que tenemos que ubicarnos es cómo se articula el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre con el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? El INVIERTE. Entonces tenemos 3 niveles, perdón, un parteaguas que sería la ocurrencia del desastre. Ustedes lo pueden ver en esta parte central, donde tenemos esta especie de explosión con la palabra ahí desastre, ¿no? Entonces nosotros nos ubicamos ahora por el decreto supremo al lado izquierdo, donde dice el peligro inminente, ¿no? Más a la izquierda tenemos todo lo que dice antes de la emergencia. Entonces ahí se ubican todas las acciones de mitigación y fortalecimiento de capacidades, ¿no? Que es para las posibles ocurrencias de los desastres, ¿no? Entonces ahí estamos viendo claramente que todo eso se atiende con actividades, acciones que están enmarcadas y están reconocidas en el programa presupuestal 068. Ahora, como en este caso ya tenemos una declaratoria, debemos hacer las evaluaciones, ¿no? De daños por peligro inminente, las cuales ya han indicado los profesionales que me han antecedido. Hay una ficha de peligro inminente que ha sido aprobada, actualizada por parte del INDECI, la cual debe registrarse en el SIMPAD. Es como la partida de nacimiento con la cual voy a cuantificar la necesidad que tengo vinculada a esa declaratoria de estado de emergencia, a ese riesgo, en este caso, lluvias intensas. Entonces, muchas de ellas se van a atender, la gran mayoría se van a atender con acciones inmediatas, ¿no? Que son actividades, las limpiezas, las descolmataciones, ¿no? Entonces, pero dentro de esto también, de estas acciones inmediatas, está la evaluación de daños, ¿no? Que podrían ocurrir también en el marco de esta declaratoria, porque ya estamos viendo que se están haciendo presentes estas lluvias. Entonces, dentro de esto, esto de marco, el peligro inminente es porque algo va a ocurrir, van a llegar las lluvias, ¿no? En algunos casos ya las tenemos, se enmarca en la preparación, en la fase de preparación que tiene el SINAGER. Entonces, yo me debo preparar ¿con qué? Si tengo activos estratégicos, entonces ya vamos hablando de que tengo que buscar cuáles son los activos estratégicos de los servicios que posiblemente se van a ver afectados o están muy expuestos a estas lluvias y donde puedan no soportar. ¿Esto qué quiere decir? Que es darle los elementos estructurales de protección, de resiliencia a este activo que es vital para la continuidad del servicio, ¿no? Bueno, más a la de desastre, al lado izquierdo ya tenemos cuando hay una declaratoria por impacto, ¿no? Por desastre. Entonces también lo primero hay acciones inmediatas que se materializan ante el riesgo que deberían ser todo lo que es nuevamente la limpieza, descolmatación, la atención de primera mano o de primera línea de estas emergencias. Y ahí dentro de esto hay una respuesta, ¿no? Que es, ahí se enmarcan las acciones también de evaluación de daños. Entonces, cuando yo evalúo, voy a ir a ver todos mis activos estratégicos de los servicios públicos y si encuentro que ha habido daños en ellos, podría plantear una rehabilitación siempre y cuando no supere el daño del 40% de esta unidad productora, ¿no? Si supera el 40%, tengo también una posibilidad que es la reconstrucción, ¿no? Y que para nosotros en inversión pública se llama recuperación del servicio. Y si son varios servicios los que se han perdido, esto se puede establecer en un programa de inversión. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver enmarcarnos más dentro de la declaratoria. Siguiente, por favor. Una declaratoria de estado de emergencia, como ya lo han expuesto, tiene, en este caso es por peligro inminente, tiene 60 días, tiene un ámbito geográfico, es la 007, ¿no? Tiene distintas, son 330 y pico de distritos que se han declarado en emergencia, las cuales deben tomar o se ha habilitado la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias para la reducción del muy alto riesgo existente, ¿no? Efecto de las lluvias. Y que también
deberían tener un nexo de causalidad con estas. Entonces, hay una probabilidad de un daño físico potencial originado por por este fenómeno, ¿no? Entonces el plazo se ha declarado desde el 11 de enero del 2025 y termina el 11 de marzo del 2025. Siguiente, por favor. Entonces acá vamos a ver cuáles son los roles, qué es lo que deberían, nos vamos a poner en una simulación ya como gobierno local o gobierno regional, ¿no? Entonces comenzamos por la izquierda en el rombo verde y ahí nos dice gobierno regional y gobierno local. ¿Mi distrito se encuentra dentro de la declaratoria? Sí, ¿no? Vamos hacia la derecha de donde yo estoy sentado, ustedes también. Entonces dice sí, convoca un equipo técnico en gestión de riesgos para la estimación del riesgo por peligro inminente, ¿no? Entonces, van a haber diversos riesgos. Ahora, yo digo, ¿existe riesgo de causalidad con lo que me ha declarado el decreto de emergencia? Entonces, con lluvias, porque puede haber riesgo por sismo, riesgo por incendios, riesgo por volcanes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tengo un nexo de causalidad que este activo estratégico, este servicio se podría perder por las lluvias, porque está vinculado directamente, está cercano a una quebrada, tal vez está cercano a una cárcava que se activa, un río que se activa, entonces puedo comenzar a pedirle al área de gestión de riesgos de la entidad que elabore la ficha o las fichas de peligro inminente, ¿no? El área de GRD de la entidad tiene que registrar esta ficha en el SIMPAD, versión 2, ¿no? Subiendo, y luego ya entramos a la parte, al rombo rojo en la sección rosada, ¿no? Donde dice responsables de la unidad formuladora y ejecutora. Y acá comienza la UF y la UEI a tomar labor en ello. Entonces, la UF se identificó una posible afectación en algún activo y unidad productora. Si es sí, vamos a continuar, ¿no? Si es no, quedaría ahí. No ha habido daños. Pero eso no quiere decir que lo atienda, lo podría atender con alguna actividad, ¿no? Limpieza, descolmatación. No ha perdido, no ha sido afectado el activo estratégico, no está en peligro, pero sí hay algo que mejorar. Entonces, vamos por el camino de sí, la UF constituye un proyecto de inversión y eso cuando me pregunto, cuando lo veo, cuando ya he evaluado y este activo estratégico, perdón, la unidad productora, toda la unidad productora, ha sido afectada en más del 40%, nos quiere dar rasgos de que tal vez está mal ubicada, el diseño ha sido superado o está en una zona de muy alto riesgo, no mitigable ya, ¿no? Entonces, sí se puede atender y eso aplica el proceso del invierte y es lo que hace un rato les mencionaba que sería o le correspondería una recuperación del servicio. Entonces, luego también se tiene que preguntar, ¿hay activos estratégicos dañados? Si es sí, vamos a caminar dañados o que están en peligro en este caso, vamos a ir por una IOR de rehabilitación o una AMI, una de ampliación marginal de edificación. Si es no, pero existe, por ejemplo, hay que renovar la pintura, hay que quitar el agua, eso la entidad tendrá que evaluar en ese no, en el marco del no al lado izquierdo, intervenciones fuera del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En este caso correspondería a actividades, ¿no? Que lo deben hacer con el área de gestión de riesgos, el área usuaria y el OPP de la entidad, para identificar intervenciones a nivel de la finalidad de la actividad 5006-144, ¿no? Del programa presupuestal 068. Ahora, retornando al invierte, entonces puede haber que necesiten otras inversiones de IOR, ¿no? Como optimización, como ampliación del servicio, pero estas, ojo, no tienen nexo de causalidad con el peligro inminente, ¿no? Es algo recurrente, es una necesidad que siempre ha sido demandada y que no ha sido alterada o tiene un nexo de causalidad con la lluvia. Entonces eso lo pueden hacer, ¿no? Pero eso ya no sería una IOR de emergencia. Entonces toda la optimización, la ampliación marginal no sería una optimización, porque esas mejoran la capacidad ofertada de la unidad productora. Acá lo que nosotros queremos es darle resiliencia o que no se corte el servicio. Tiene otras características. Bueno, siguiente, por favor. Vamos a entrar, siguiente, por favor. Acá. Entonces, vamos a ver ya qué pasa cuando yo ya tengo la IOR. ¿Ya? Entonces nos centramos en el rombo del lado verde del lado derecho, izquierdo, por favor,
donde dice el GL o GR cuenta con los recursos para la elaboración del expediente técnico de esta IOR que he registrado, ya identifiqué que tengo una necesidad que debe ser atendida por una IOR, es un activo estratégico el que ha sido dañado. Esto está en el marco, tiene un marco legal que es la resolución directoral 005-2020-F/63.01, ¿no? Ahí van a encontrar todo lo que es referido a las IOR de emergencia. Entonces la OPP se pregunta, ¿tengo los recursos? Si los tiene, la entidad inicia el proceso de selección de contratación de este servicio, ¿no? Si no los tiene, va a tener que evaluar distintas otras fuentes, las modificaciones que ya lo ha expuesto DGPP para poder financiar la elaboración de este expediente, porque no se olviden que una vez que registro la IOR ya queda automáticamente aprobada. Entonces, si no tiene los recursos, la entidad puede evaluar, postular al FONDES, ¿no? A través, que está normada, tiene unos requisitos que están normados en el Decreto Supremo 095-2024 del Ministerio de Economía. Ahora, seguimos hacia arriba, dice la OPMI del sector, entonces va a tener que pedirle opinión, ¿no? La entidad solicita opinión a la OPMI del sector responsable de los servicios identificados que estarían en peligro, ¿no? Entonces, luego bajo y se cuenta con la opinión favorable. Si la tengo, continúo. Si no la tengo, ahí va a tener problemas porque puede ser diversos, ¿no? Que están planteando otro tipo de inversiones que, por ejemplo, no estén vinculadas a la emergencia o que no sea una IOR de emergencia propiamente dicha. Por lo tanto, quedaríamos ahí. Ahora, la entidad puede postular al FONDES ya con la opinión de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos en la 095. El gobierno, luego vemos en el rombo azul, dice, se encuentra la priorización a la inversión en un acta de FONDES, sí, va a continuar, luego el proceso de transferencia, incorporan los recursos y seguimos esa flecha que va por la parte inferior y vamos al lado izquierdo nuevamente donde la OA o la UAP de la entidad ya inicia el proceso de contratación porque ya tiene los recursos, ¿no? Entonces, seguidamente la UI aprueba el expediente técnico y registra en el formato 8C. La UI registra toda la documentación de acuerdo al numeral 32.5 del artículo 32 de la directiva, es decir, el presupuesto, cronograma de ejecución físico y financiero. Pues seguidamente ya nos corresponde la ejecución de esta IOR, entonces el gobierno local y regional se hace la pregunta, ¿cuenta con los recursos para la ejecución de la inversión? Si los tuviera, entonces la entidad inicia el procedimiento de contratación de la obra ya, ¿no? Entonces inicia la ejecución física de la inversión, la UEI registra de forma mensual en el formato de seguimiento de IOR de emergencia, es un formato simplificado, es un avance físico-financiero mensual, que debe hacerlo en el banco de inversiones, ¿no? Entonces se culmina luego la inversión, se realiza la liquidación técnica financiera, la OI realiza la entrega del activo o los activos al responsable de la operación y mantenimiento de este servicio que existía al momento de la declaratoria. Posteriormente tiene que hacer siempre el registro del cierre a través del formato 9, que es algo que le solicitamos porque muchas veces por ser emergencia no hacen el cierre de estas inversiones. Siguiente, por favor. Vamos a hacer acá un ejemplo. Tengo la captación, ¿no? Ven ahí un sistema de agua potable al lado izquierdo. Tiene su captación, su línea de conducción, un reservorio y está debajo la población que brinda el servicio, ¿no? Entonces, la UP, ¿qué condiciones encontramos en este ejemplo? Que la UP esté en funcionamiento, tiene que estar en funcionamiento. Construcción de activos adicionales necesita que no modifican la capacidad de producción de la unidad productora. Entonces, por ejemplo, acá lo que pasa es que en el reservorio se han olvidado de que tenga un muro de concreto armado hacia un lado, ¿no? En una de las de los cuatro lados por deslizamiento de rocas. Entonces, la construcción del elemento debe cumplir con las normas técnicas sectoriales y debe estar refrendado por un ingeniero o especialista que avale la solución planteada, ¿no? Entonces, la situación es que el reservorio, que es el activo estratégico, se encuentra en riesgo de deslizamiento y caída de rocas debido a las fuertes lluvias. Dado que está ubicado en una ladera del cerro, esta situación puede afectar la continuidad del servicio de agua potable por la posible interrupción de su operación. Ahora, ¿la solución cuál sería? La construcción de un muro de protección complementario al reservorio, es un activo estratégico,
pero que no está vinculado al servicio, para mitigar el riesgo de deslizamientos y caídas de rocas, asegurando la estabilidad de la infraestructura y la continuidad del servicio. La estructura será un muro de contención de 35 metros lineales, ubicados en las coordenadas tal y tal. Entonces, con eso ya tendría una ampliación marginal de edificación u obra, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá también presenta que tenemos en esta situación el reservorio, que es el activo estratégico, es un reservorio de 10 metros cúbicos circular, como ustedes lo pueden ver, pintado de azul. Y tiene un concreto de 2,10 ubicada en las siguientes coordenadas, presenta grietas y fisuras, lo que compromete su estabilidad y capacidad de diseño. Ante el riesgo del colapso debido a las fuertes lluvias o sismos, se requiere una intervención para evitar la interrupción del servicio. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta? Es la construcción de un nuevo reservorio apoyado de 10 metros cúbicos de concreto, de 2,10 también, en la misma ubicación del reservorio original, con el objetivo de restablecer la capacidad de diseño y garantizar la continuidad del servicio ofertado. Siguiente, por favor. El caso 3, acá tenemos un colegio, es un sector en la infraestructura del sector de educación. ¿Cuál es la situación? La intervención en la institución educativa San Agustín, ubicada en las coordenadas tal, presenta grietas o fisuras en los techos de los ambientes del bloque 5 y se requiere restablecer la capacidad de diseño para evitar que colapse ante fuertes lluvias y se interrumpa el servicio. Entonces tengo ahí toda la unidad productora, que es el colegio, como verán, describiendo las características de cada uno de los ambientes. Tengo que revisar eso, ¿no? Entonces acá hago el listado al lado derecho, en la parte superior, va a encontrar todo lo que esté en buen estado y en mal estado. Entonces, ¿no? Tengo el bloque 1 en buen estado, que son aulas de nivel secundario con servicios higiénicos, el bloque 2, que son aulas también, pero con la biblioteca, el bloque 3, aulas de educación secundaria con los servicios higiénicos también. Entonces, el bloque 5, donde está el taller, la sala de uso múltiple, los depósitos, ambiente de preparación y expendio de alimentos, entre otros, como el espacio deportivo sin cobertura y el cerco perimétrico. Todos esos están en muy buen estado, lo que representa el 78% del área construida de la unidad productora. Y en mal estado tengo a todo el bloque 5, lo que comprende el 24% de la unidad productora. Entonces podría intervenir, y lo cual está expuesto, entonces podría intervenir con una IOR de emergencia. Voy a rehabilitar el ambiente de gestión administrativa, voy a rehabilitar y reparar el aula de innovación tecnológica, el cerco perimétrico, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí se estaría configurando una IOR de emergencia que estaría en peligro. Siguiente, por favor, de colapso. Muchas gracias, Mijailo, por tu exposición. Ahora sí continuamos con la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Tenemos la primera consulta. ¿Es posible rehabilitar toda la unidad productora UP afectada por un evento mediante una IOR de emergencia? Adelante. No es posible con una IOR intervenir una unidad productora que ha sido afectada en su totalidad, o hasta el 40% podríamos hacerlo, pero más allá de eso ya nos da condiciones de que debemos revisar la ubicación, la tecnología, el emplazamiento, el tamaño de la unidad productora, ¿no? Que podría estar muy expuesta y puede tener una exposición no mitigable. Entonces tendría que estar ubicada en otro lado o con otra tecnología, ¿no? Entonces, ustedes saben que la IOR no soporta estudios, ¿no? No está hecha, no diseñada para hacer estudios, por lo tanto, esto tendría que ser abordado a través de un proyecto de inversión de la naturaleza recuperación del servicio, ¿no? Esa es la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Mijailo. La siguiente consulta es, ¿en la normativa vigente existen los proyectos de emergencia? Adelante. Sí, esta es una definición errada, se podría decir. Es una costumbre decir que hay proyectos de emergencia. No existen proyectos de emergencia. Lo que hemos visto, existen IOR de emergencia que nos ayudan a rehabilitar o reponer los servicios afectados por los fenómenos, las lluvias, pero
es por un porcentaje, ¿no? No es para intervenir toda la unidad productora. Existen proyectos de gestión de riesgos de desastre que nos ayudan a prevenir la ocurrencia de estos fenómenos o el impacto de estos fenómenos. Entonces, dentro de estas tenemos aprobados en nuestro sistema actualmente 4 tipologías, que son los sistemas de protección en ríos, sistemas de protección en quebradas, los sistemas de alerta temprana para cualquier peligro y acá tenemos por cobertura y por calidad, ¿no? Cuando refiero por cualquier peligro, podemos tener alertas tempranas para incendios, para erupciones volcánicas, para inundaciones, para maremotos, para sismos, ¿no? Esos son proyectos alineados a a la categoría del anexo 2 de responsabilidad funcional a la 5.16.35, que es gestión de riesgos de desastre. Gracias, Mariel. Gracias, Mijailo. Tenemos la última consulta. En una IOR de emergencia para la rehabilitación de una unidad productora, UP, ¿es factible incluir estudios técnicos como análisis de suelos hidrológicos, hidráulicos, de vulnerabilidad o de calidad del agua? Adelante, Mijailo. Claro, una IOR de rehabilitación no sería ni una IOR normal, ni una IOR de optimización, soportan hacer estudios o generar permisos nuevos, ¿no? Eso tiene que ser abordado siempre en un proyecto de inversión, porque estamos viendo acá que tal vez la ubicación en la cual estaba la unidad productora no es la adecuada, los suelos no son los mejores, tiene estudios o los estudios hidrológicos hidráulicos me van a dar que es una zona inundable, por lo tanto esa posta médica, ese colegio no debe continuar establecido ahí. Entonces, todo esos la necesidad de estudios tiene que contemplarse en un proyecto de inversión y eso me da pie a que vaya proponiendo un proyecto de inversión para el mejoramiento del servicio o la recuperación del servicio en esa parte, ¿no? No sería lo adecuado abordarlo con una IOR en general. Ni las de emergencia ni las IOR normales están autorizadas en hacer gasto o soportarían los estudios previos por la lógica que les he comentado. Gracias, Marilu. Muchas gracias, Mijailo, por absolver las consultas de nuestros participantes y muchas gracias por tu participación en el presente evento. Asimismo, agradecer también a Miguel Ángel de la PCM y a Rosa de la DGPP por sus ponencias. Ahora sí, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. De esta manera culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectanet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un muy buen día.